Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a hablar una vez más acerca de la Biblia, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo es que leemos la Biblia. Seguramente a ti te ha pasado, igual que a mí, que hay diferentes tipos de historias y hay diferentes etapas de nuestra vida y no siempre leemos la Biblia igual. El texto no cambia, pero nuestras circunstancias sí, y eso afecta cómo leemos la Biblia. Así que déjame platicarte un poquito de esto. ¿Sabes? Una de las maneras como muchos somos expuestos a la Biblia es de niños. Entonces, de niños lees o te leen estas historias y a veces nos quedamos con esta idea, ¿no? Porque espero que cuando eras niño te contaron las historias versión de niño. Y tengo un amigo particularmente que se molesta por esto, por cómo editamos las historias, pero por favor, son niños, ¿no? Entonces, es muy normal que leamos historias como la de Adán y Eva, la historia de la creación, Moisés y el arca, la historia de David y Goliat, y obviamente de niños las recibes como tal, como historias para niños y tienen, digamos que, otro color, otro estilo. Pero el problema es que muchas veces crecemos y nos quedamos con esa idea de que esas son historias de niños o que la Biblia contiene historias para niños, no son para mí. Sin embargo, empezamos a crecer y de pronto empezamos a releer esas historias y nos sorprende y decimos, wow, ¿esa es la misma historia que leí cuando era un niño? ¿Por qué se ve tan diferente o suena tan diferente o jamás había visto esto o aquello? Y empieza a crecer o expandirse nuestra manera de ver y entender la Biblia, ¿no? Pero después llegamos a una etapa un poquito diferente, ¿no? Y es cuando empezamos a ver la Biblia simplemente como un libro de inspiración. Y déjame aclarar, o sea, sí, hay mucha inspiración en la Biblia. Está llena de inspiración. Pero la Biblia es mucho más que un libro de inspiración. Y muchas veces como cultura no le hacemos un favor a esto porque tendemos a crear estos clichés, ¿no? Creamos incluso estas, ya sea camisas o estas calcomanías, ¿no? con ciertas frases y muchas veces las usamos fuera de contexto y, no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como que, está con ganas, ¿no? O yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición y de... Sí, pero Dios dijo eso cuando estaban esclavos en Babilonia y muchas veces dejamos eso de lado y solamente queremos usar la inspiración. Pero llega un punto donde eso no es suficiente o donde leemos otras partes de la Biblia que no son tan inspiradoras o que no son tan bonitas y empieza a crear cierto conflicto porque queremos encerrar la Biblia en, es que tienes que inspirarme. Y otra vez, hay mucha inspiración, pero es mucho más que solamente eso. Después llega otra etapa en nuestra vida en la que vemos este libro como un libro de respuestas. Incluso, seguramente te ha pasado, o a lo mejor hasta lo has hecho jugando, en que estás pasando por algo en tu vida y dices, la voy a abrir y sé que Dios me va a hablar, ¿no? Y la usamos así como, no sé, como si fuera, no sé, ruleta rusa, ¿no? Así que la voy a abrir y aquí. ¿Y qué dice Dios, no? Y has escuchado quizás aún los chistes, ¿no? De gente que la abre en ese lugar y de que, sí, ve y cuélgate de un árbol y que, no. Es peligroso leerla de esa forma, cuando creemos que solamente es un libro de respuestas. Y, por ejemplo, hay una frase de Galileo Galilei que dice lo siguiente. La Biblia es un libro de cómo llegar al cielo, no de cómo funciona el cielo. Y debo de decir que esa no es buena teología. La Biblia no es un libro de cómo llegar al cielo, como si el cielo fuera un lugar allá en otro lugar al que queremos escapar, pero ese es otro tema para otra ocasión. Pero suele pasar esto, que a veces corremos a la Biblia buscando respuestas específicas que la Biblia no está supuesta a responder, ¿no? Es muy normal que en relaciones nos hacemos esta pregunta, no sé si esta es la chica con quien debo estar o esta es la chica con quien me debo casar. Y creemos que en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a eso en específico y otra vez la Biblia no es para eso, ¿no? Entonces, ¿la Biblia da respuestas? Sí, hay muchas respuestas que podemos encontrar en la Biblia.
pero la Biblia es más que un libro de simplemente respuestas. Y después llegamos a otra etapa quizás. Y no todo mundo pasa por esa etapa, pero hay mucha gente que pasa por esa etapa. Y siento que en esta época hay mucha gente que sí está lidiando con esto, que es cuando empezamos a leer la Biblia con escepticismo. Empezamos a leer la Biblia con muchas preguntas, con muchas dudas. ¿Por qué? Precisamente por cómo la hemos visto en el pasado. Y de pronto empieza a chocar con muchas cosas que estamos viviendo hoy y empieza a no tener sentido. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una manera de querer ver la Biblia muy blanco y negro. Y la vida misma no es blanco y negro, ¿no? Entonces empezamos a traer nuestras dudas, empezamos a traer nuestras preguntas y otra vez no tomamos en cuenta la profundidad de la Biblia. La Biblia está llena de verdad, la Biblia es verdad, pero la Biblia habla de quién es la verdad, Jesús. Entonces tendemos a confundir verdad con literalidad. Y hay mucha gente que pelea por esto. Hay mucha gente que cree que la Biblia es literalmente verdad. Y yo difiero un poco con esto. Y hay diferentes campamentos que lo ven de diferentes formas. Y después podremos hablar de inerrancia y de otras cosas. Pero tenemos que entender que la Biblia es un libro lleno de muchas formas literarias. Tenemos historia, sin duda. Tenemos alegorías, tenemos poesía, tenemos sabiduría, tenemos profecía. Hay mucho y hay mucho contexto. Entonces muchas veces tendemos a ignorar esto. Pero otra vez, la Biblia habla de la verdad. La Biblia tiene verdad. Pero no es lo mismo verdad literal que verdad. Entonces, por ejemplo, es como si tomáramos un libro de geometría y lo quisiéramos leer como si fuera un libro de poesía. Obviamente lo vas a leer y vas a decir, ¡ah! Pésimo. O sea, qué aburrido está. Esto no me entretiene, esto no me inspira. Claro, porque no está supuesto hacerlo. Es un libro de geometría. Y es muy buena geometría, pero es muy mala poesía. ¿Sí me explico? Y a veces nos acercamos a la Biblia de esta forma. Y es una manera equivocada de acercarnos a ella. Entonces, por darte un ejemplo, Jesús habla constantemente en parábolas. Y muchas de las historias que Jesús cuenta no son historias literales, no son historias que pasaron, no sucedieron, son historias, ¿sabes? Entonces, tenemos a Jesús que, por ejemplo, nos habla del buen samaritano. Y la historia como tal no es real. No hubo un samaritano que estaba medio muerto y que fue ignorado por un sacerdote y que fue ignorado por un levita y después llegó un samaritano a salvarle la vida. O sea, no pasó literalmente. Sin embargo, Jesús está hablándonos de una verdad profunda y está usando esta historia para ilustrarnos la verdad de que nuestro mundo es un mejor mundo si nos amamos sin condiciones, si nos amamos a pesar de nuestras diferencias, si amamos a nuestros semejantes, el mundo va a ser un mejor mundo. Y eso es verdad, es una verdad real, 100%. Aunque la historia que usó para ilustrarlo no lo sea. La historia de la creación es real, pero no es literal. Sin duda, en algún punto, Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Pero los detalles de cómo fue creado no necesariamente son literales. Génesis nos habla de 7 días de la creación, pero hay 3 diferentes historias de la creación y son diferentes, tienen diferentes detalles. Pero otra vez, es que no se trata de literalidad, hubo una creación. Hubo un tiempo en el que no había tiempo, hubo un tiempo en el que no había nada y de pronto hubo una creación, hubo un momento donde ahora hay. Entonces, eso es real. Pero otra vez, a veces nos perdemos en esos detalles, ¿no? Y una última cosa que quiero compartir contigo es que la Biblia es inspirada por Dios. Pero a veces tenemos una idea equivocada de qué significa esa inspiración.
La Biblia fue escrita por muchísima gente a lo largo de muchos cientos de años. Sabemos que tenemos 66 libros, al menos en nuestra tradición, en nuestro canon. Hay más libros. Y por darte un ejemplo, el Evangelio de Juan. Sabemos que fue escrito por Juan, pero no sé, como que a veces tenemos esta idea de que porque decimos que la Biblia es inspirada por Dios, pensamos que una de dos, o Dios literalmente escribió la Biblia y nomás nos la entregó así nada más, o llegamos a pensar que las personas que escribieron la Biblia de pronto entraban en algún tipo de trance y eran, voy a usar esta palabra, poseídos por Dios para poder escribir lo que tenían que escribir. Y no es de esta forma. Dios, a través de Juan, plasma estas historias. Pero es Juan, ¿sabes? Es Juan en un momento empieza a escribir todas estas experiencias que tuvo con Jesús. Y aquí está lo bello. Dios nos llama a colaborar con Él. Y eso lo sigue haciendo hoy en día. Dios quiere colaborar contigo. Dios quiere que tú colabores con Él. Y si estamos dispuestos a colaborar con Dios, entonces Dios puede inspirar nuestra vida para inspirar a otros. Y puede usar tu trabajo, cualquiera que sea, para hablar a la vida de otros y para bendecir a otros. Entonces Juan, con sus habilidades, con su conocimiento, con su experiencia, comenzó a plasmar las historias acerca de Jesús y la historia de las cosas que Él vio. Y lo que confiamos nosotros como cristianos es que Dios es soberano y que Dios está usando la vida de Juan para escribir lo que es necesario que tengamos de Él. Y esa es inspiración. Y así tenemos la Biblia. Creemos que Dios está en control. Pero sabes, lo más importante de todo es, leemos la Biblia, sí, la podemos usar para contar historias, sí, podemos usar la Biblia para inspirar, sí podemos encontrar respuestas, sí puede aliviar las dudas de nuestro corazón, pero lo más importante es que leemos la Biblia para conocerlo a Él. Leemos la Biblia para conocer su corazón y su corazón para nosotros. Y por eso leemos la Biblia. Entonces, hay diferentes maneras de leerla. No sé en qué etapa te encuentres tú. Puedes dejarlo en los comentarios. ¿Cómo estás leyendo la Biblia actualmente? ¿Cuáles son las luchas en la forma en que la estás leyendo? ¿Qué dudas vienen a tu vida? ¿Qué te gustaría saber más? Déjamelo en los comentarios y seguimos platicando en los próximos videos.